Muy bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día entramos a, hacia nuestro curso de biología. Este curso de biología nos va a permitir prepararnos de forma virtual para nuestro examen de admisión. Vamos a empezar con una introducción sencilla, con cosas importantes que debemos conocer antes de empezar a trabajar todos los temas desarrollados en nuestro balotario. Bueno, recuerden que en su sentido más amplio, estudia la vida. Bueno, en realidad estudia los seres vivos y, y su entorno, y cómo se relaciona el ser vivo con su entorno. La palabra biología viene de dos voces griegas, la palabra bio, que significa vida, y la palabra logos, que significa estudio o tratado. Por lo tanto, literalmente, la biología sería el estudio o tratado de la vida. Pero desde un punto más científico, la biología estudiaría los seres vivos, porque la vida no es algo tangible, no es algo que yo pueda coger, tocar, sentir, ¿verdad? En cambio, los seres vivos sí puedo obtener datos de ellos y podría estudiarlos mejor. Entonces nosotros debemos recordar que literalmente la biología es el estudio tratado de la vida, pero prácticamente es el estudio o tratado de los seres vivos. No debemos olvidar este detalle, por favor, jóvenes. Hasta ahí está muy sencillo. Recuerden que a lo largo del tiempo ha habido constantes cambios en la historia de la biología. Ha habido muchas personas que han hecho diferentes aportes. Vamos a mencionar algunos de ellos y algunos de sus aportes, así muy rápidamente. ¿Correcto? En la reseña histórica de la biología tenemos a Hipócrates, que se le considera padre de la biología, padre de la medicina. Estudió las plantas con fines médicos, es decir, estudió las plantas medicinales. Aristóteles es el padre de la biología, él sí es el padre de la biología, y él elaboró la primera clasificación de los seres vivos, diciendo que había animales con sangre y animales sin sangre, ¿no? Bueno, ya en este momento no es tan importante, solamente es recordar un poquito. Luego, en el año 335 a.C., Teofrasto, este griego pionero de la botánica, ¿no? O sea, él agarró y clasificó de alguna manera las plantas, ¿no? Dándoles diferentes tipos de posibilidades. Galeno en el año 130 después de Cristo, después del año 0 si usted quiere, practicó la disección de animales, o sea, fue uno de los primeros en disecar animales. Andrés Besalio estudió los cadáveres, ¿no? Básicamente él hacía lo que ahora llamaremos una autopsia, ¿no? Pero él trabajaba mucho con lo que son los cadáveres. Francisco Redi afirma que todos los seres vivos provienen de seres preexistentes. Eso ya es un gran aporte para la biología. Es más, un aporte tan importante que hasta la fecha forma parte de la teoría celular. Anthony Leeuwenhoek construyó los mejores microscopios de su época. O sea, él fue el innovador. Gracias a él tenemos el microscopio actual. Robert Hooke, cómo dejarlo pasar a Robert Hooke, es pionero de la biología celular. Dio el término célula para el mundo, ¿no? Dio a conocer este término, célula. Y Carlos Linneo es el padre de la taxonomía moderna, ya que clasificó a los seres vivos de diferentes formas, ¿no? En diferentes grupos, ¿no? En plantas, animales, hongos, etcétera, ¿sí? Hasta ahí usted debe manejar bien este detalle. La biología, para fines más estéticos y didácticos, tiene diferentes formas de dividirlas o bastantes divisiones. Una división dice que es en microbiología. En microbiología tú debes considerar que vamos a estudiar principalmente microorganismos, pero la biología a veces hace sus jugadas y engancha algunas cositas para manejar mejor el estudio. Por ejemplo, en microbiología tenemos a la bacteriología. ¿Qué estudia la bacteriología? Estudia las bacterias. Por ejemplo, tenemos a la micología. ¿Qué estudia la micología? Estudia los hongos, pero microbiología hace referencia principalmente a los hongos microscópicos. La virología, ¿a quién va a estudiar?
Señor, ¿a quién va a estudiar? A los virus, pues, ¿a quién más podría estudiar? Virus como el coronavirus que está presente ahora, que nos tiene enclaustrados en esta cuarentena, que no son seres vivos, que son complejos supramoleculares y que pertenecen a un nivel subcelular. Por eso una mejor forma de acomodar esta división de la microbiología, es decir, que estudia células procariotas como las bacterias, que estudia algunas células eucariotas como los hongos y los protozoarios, como la Giardia lamblia, el Trypanosoma cruzi, entre otros. Y en un nivel subcelular también puede estudiar a los virus y a los priones. De todo esto se va a encargar la microbiología, ¿no? En esas divisiones va a poder actuar la microbiología. Considerando otra rama muy importante para lo que es la biología, viene a ser la botánica o fitología. La botánica o fitología estudia las plantas. Botánica que se puede dividir en y bueno, recordar pues, ¿no?, que la botánica estudia las plantas, sí, a todas las plantas, y para estudiarlas mejor las vamos a dividir en dos grupos, en plantas criptógamas y en plantas fanerógamas. Si yo quiero estudiar plantas criptógamas, existe la botánica criptogámica, por supuesto. Y si yo quiero estudiar plantas fanerógamas, por supuesto existe la botánica fanerogámica. Las plantas criptógamas son aquellas plantas que no tienen flor ni semilla y se dividen en dos grupos. Y se dividen en dos grupos. La botánica criptogámica se divide en dos grandes grupos: briología y teridología. La briología estudia las plantas briófitas y la teridología estudia a las teridofitas. ¿Quiénes son las plantas briófitas? Los musgos, por ejemplo. ¿Quiénes son las plantas teridofitas? Los helechos son sus representantes más importantes. Botánica fanerogámica estudia las plantas con flor, con semilla. Tenemos un grupo muy grande llamadas espermatofitas. Para estudiar espermatofitas lo hacemos con la disciplina llamada espermatofitología. Escucha bien, espermatofitología. Estudia plantas con semillas, las cuales podemos dividir en gimnospermas y angiospermas. Bueno, así se llamaban antiguamente, ahora se llaman pinofitas y antofitas. Recuerda, las gimnospermas también se pueden llamar pinofitas y las angiospermas también se pueden llamar antofitas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de forma sencilla diríamos que las gimnospermas tienen semillas desnudas y las angiospermas semillas cubiertas. Pero la semilla se forma a partir de la maduración del óvulo de la flor. Entonces vamos a hablar con propiedad. Las angiospermas son plantas con óvulos cubiertos y las gimnospermas son plantas con óvulos desnudos. Eso debemos. Bueno, como decía, diferencia entre una planta criptógama y una espermatofita o fanerógama. Las criptógamas no tienen flores, en cambio las espermatofitas sí las tienen. Las criptógamas se dividen en briofitas y en teridofitas. Un ejemplo de briofita, los musgos, esos musgos que aparecen con la lluvia, que forman mantos verdes en las casas, esas. Los helechos, que son bastante conocidos, no son plantas ornamentales que vas a ver en el jardín de muchas casas, bueno, al menos en la zona urbana. Con relación a las espermatofitas se dividen en dos grupos: pinofitas, donde están los pinos, los cipreses, cuya flor es como una piñita, no es un fruto, es como una piñita, es su flor. Y las antofitas o angiospermas, que tienen flores muy vistosas como la rosa y el clavel, ¿sí? En este caso ellas sí desarrollan un verdadero fruto, ¿sí? Bueno, esas generalidades debes meterlas bien en tu cabecita. Profe, las criptógamas no tienen flor, no tienen semilla. Las espermatofitas o fanerógamas tienen flor y tienen semilla, pero son las características de estas las que me permiten diferenciarlas. Considerando nuestras... vamos a ver que hay otro grupo importante de división biológica en cuanto a estudio de los seres vivos se refiere,
que es la zoología. La zoología estudia a los animales. Por ejemplo, hay animales unicelulares llamados protozoarios, entonces aparece la protozoología. Hay animales como los caracoles, las babosas, ¿no? que son estudiados por la malacología. Si yo quiero estudiar un crustáceo, como sería un cangrejo, como sería una jaiba, ¿no? Tenemos a la carcinología. Si yo quiero estudiar hormigas, abejas, avispas, que son insectos, tengo a la entomología. Si quiero meterme en el mundo acuático y estudiar peces, aparece la ictiología. Pero si estoy en un lugar donde hay ríos y de repente veo sapitos, ranitas, que son anfibios, o más allá en un prado donde veo serpientes y lagartos, para estudiar anfibios y reptiles, tenemos una rama llamada herpetología. Pero en todo lugar voy a ver aves, siempre voy a ver. Nuestro país es un lugar lleno de mucha diversidad de aves. Y si yo quisiera estudiar solamente aves, aparece una rama llamada ornitología. La mastozoología es una disciplina que estudia los mamíferos, perros, gatos, leones, tigres, ballenas, murciélagos, todos ellos son mamíferos. Pero hay un mamífero que hemos separado para poder, pues, estudiarlo por separado. El mamífero que es más letal en el mundo. El que, más que un mamífero normal, podríamos considerar que es una plaga para el mundo. El hombre. Para estudiar al hombre hay una rama que se llama antropología, pero no estudia al hombre como en sus características biológicas. Estudia al hombre como ser social. ¿Qué es lo que hace para subsistir, prevalecer? ¿Cómo puede depredar y arrasar con otras especies indiscriminadamente sin importarle absolutamente nada? Estudia sus características sociales, de conglomeración, de separación, de formación de sociedad. Bueno, como te digo, hay muchos animalitos, por ejemplo la estrella marina, que es un equinodermo, tenemos a las malaguas, que son celenterios, ¿no? Al sin pies o al mil pies, que se les llama miriápodos. Tenemos a los tigres, que son mamíferos, a las aves, a los arácnidos, ¿no? Acá abajito, donde ves hartos ojitos, ahí ese es un arácnido. Los murciélagos, que también son mamíferos, las serpientes, que son reptiles, los mosquitos, que son insectos, los lobitos, que son mamíferos, ¿no? Recuerda, si yo quiero estudiar aves, la rama se llama ornitología. Si quiero estudiar mamíferos, la rama se llama mastozoología. Si quiero estudiar peces, la rama se llama ictiología. Si quiero estudiar anfibios y reptiles, la rama que me permite hacerlo se llama herpetología. Y así como ya lo hemos mencionado. Ahora solo te estoy mostrando algunos ejemplos para que tú puedas recordar esto. Por ser amplia la biología, esta ciencia se divide también en diferentes ramas que pueden ser de diversos tipos. Acá te voy a mencionar algunas que son bastante comunes y que nos ayudan bastante en nuestro estudio. Tienes a la citología, que estudia la célula, ¿sí? El origen, la composición química, la evolución, la función de reproducción, de mantenimiento, de formación de otros seres vivos que puede tener la célula. La histología, que estudia a los tejidos animales y vegetales, obviamente. La anatomía, que estudia la estructura orgánica de los seres vivos, es decir, estudia las partes del cuerpo de cada ser vivo. La más conocida de todas es la anatomía humana, que estudia las partes y los órganos de los seres humanos. La fisiología, que estudia el funcionamiento de los seres vivos. ¿Sí? La fisiología estudia el funcionamiento de los seres vivos. Cómo funciona su corazón, cómo funciona su intestino, su pulmón, su riñón, para qué sirve, ¿no? ¿Qué cumple específicamente? La genética, que estudia los genes, mutaciones y la herencia biológica. Y la ecología, que estudia la relación que tienen los seres vivos con su medio ambiente. Bueno, entonces, recapitulando, tenemos a la citología, que estudia la célula, histología, que estudia los tejidos, animales y vegetales, anatomía, que estudia las partes del cuerpo o la estructura orgánica de los seres vivos, la fisiología, que estudia el funcionamiento de los seres vivos y sus estructuras, la genética, que estudia el ADN, la información genética de cada una de nuestras células y de cada uno de los seres vivos,
¿sí? Y la ecología que estudia nuestra relación con el medio ambiente, ¿no? Nuestra relación. Dicho de otra forma, estudia el... Bueno, recordemos que tenemos dos... Bueno, tenemos dos tipos de células eucariotas y células procariotas. Sí, dos tipos de células. Las eucariotas son las más abundantes, las más conocidas y las más evolucionadas. Las procariotas son exclusivas del reino monera, de las bacterias. La principal diferencia es que una célula eucariota sí tiene núcleo y una célula procariota no tiene núcleo. Veámoslo eso ahora sí, luego vamos a ver más detalles conforme pasen nuestros temas. En los tejidos, recuerden, en el humano podemos encontrar 4 tejidos básicos y principales: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial tiende a subdividirse en epitelio de revestimiento, glandular y sensorial. El conectivo permite que aparezca el tejido óseo, los huesos, tejido cartilaginoso, los cartílagos, tejido conectivo propiamente dicho, también llamado denso. El tejido adiposo y el tejido sanguíneo son partes de este gran tejido y abundante tejido llamado conectivo. El tejido muscular puede ser de tipo estriado, puede ser de tipo liso, puede ser de tipo cardíaco. Y el tejido nervioso, que tiene pues como principal representante, como figura más importante, a la neurona, y de forma secundaria a las glías, pero principalmente las neuronas son las que forman el punto central de ese tejido. Van a permitir pues que este tejido nos permita cumplir muchas funciones, como relacionarnos con el medio externo y poder. En la anatomía podemos estudiar los órganos. Hay dos tipos básicos de órganos compactos y órganos huecos. ¿Qué cosa es un órgano hueco? El esófago, el estómago, el corazón, porque al hacerle un corte, yo veo que en la parte central hay un huequito. ¿Qué es un órgano compacto? El hígado, el riñón, por ejemplo. Cuando yo los corto, estos tejidos no tienen huecos en medio. Sí, pero básicamente la anatomía estudia los órganos y los sistemas del cuerpo.